Y dejamos la mejor parte para este bloque, por supuesto, Gloria, para hablar de lo que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos humanos. Eso, a nivel internacional, por ejemplo, ¿qué significa eso para nosotros, para el país? Y es sumamente importante porque toda cuestión que no se cumpla es una manchita que va sumando y justamente revisando todos los casos uno se encuentra que es como que se va dejando para después cosas que pueden ser sumamente importantes como cerrar un caso, ¿verdad? Para eso, Sí. obviamente, hay que ponerse en la piel de las personas. Y justamente en febrero de este año, el vicepresidente de la República, quien encabeza esta comisión de seguimiento de los casos de los derechos humanos, hizo una reunión grande para hablar de estas prioridades, convocó a los ministros como una prioridad de gobierno y justamente hablar un poco de eso, qué pasó, de cómo se está llevando esto. Ya nos acompaña la doctora María Teresa Peralta, ella es directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Doctora, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estoy acá a disposición. Es un tema que no siempre se habla, porque hablar de derechos humanos a veces parece una cuestión mucho más macro, pero tiene que ver con las personas, tiene que ver con los seres humanos, doctora. Totalmente. El tema de derechos humanos es un tema transversal. No podemos estar ajenos al cumplimiento de una violación de derechos humanos. Y Paraguay, obviamente, está muy comprometido en el cumplimiento de las sentencias, recomendaciones, acuerdos de nivel internacional que fueron impuestos a nuestro país. Por eso es que se crea la SICSI por un decreto de Poder Ejecutivo, entonces lo preside el vicepresidente de la República y en base a eso hizo una reunión el 6 de febrero convocando a las altas autoridades que integran la SICSI para arrancar un poco otra vez y hacer el seguimiento en el cumplimiento de esas sentencias, el grado de cumplimiento de esas sentencias o acuerdos o recomendaciones del sistema universal que es la ONU y también del sistema interamericano que implica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta visita que hicieron en el Chaco, ¿en qué consistió y específicamente cuál era el objetivo para ir comprendiendo un poco de este viaje? Wow, el viaje que hicimos fue un viaje histórico, porque fueron 13 instituciones, fue un trabajo interinstitucional coordinado, fue un convoy increíble. Llegamos a 4 comunidades del Chaco paraguayo, de adentro del Chaco paraguayo. Fuimos a visitar a 4 comunidades, 3 de ellas con sentencias ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una que está en proceso de acuerdo de solución amistosa. Entonces el objetivo de la comitiva fue justamente llegar a esas comunidades a como dé lugar. Y nos encontramos con la dificultad del camino, porque había llovido el día anterior. Entonces, gracias a la perseverancia nuestra, pudimos llegar a las comunidades y la más alejada, que es la de Queliema-Gatecna o Carayahuelta, que está un poco anegada por la inundación y la falta de camino, que es uno de los reclamos y por los cuales tenemos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisimos que ellos llegaran a través del INDI, llegaran hasta la comunidad Yaquiaxa, y ahí pudimos reunirnos, porque la intención nuestra era esa inmediatez con las comunidades, escucharles a ellos y obviamente con todas las instituciones presentes, en el caso de Caminos, MOPC, en el caso de intercomunicación que decían ellos, el MITIC, que César ya se comprometió y ya me está queriendo llevar de vuelta dentro de poco. O sea, ese es el peligro de ir a esas comunidades y ver la realidad y somos todos paraguayos y vos decís que están viviendo en estas condiciones. Caminos, estamos hablando de caminos de 30 kilómetros postergados por tantos años o qué sé yo, un trecho que intercomunica las comunidades de 12 kilómetros y bueno, se está avanzando y este tipo de constituciones in situ es muy importante porque es un relevamiento para conocer la realidad y en base a eso otra vez venimos nosotros y hacemos la evaluación. Justamente tuve el privilegio de estar ahí, digo un privilegio porque estuve con una gente sumamente comprometida. Y eso es importante decirlo porque no se trató solamente de ir a sacar fotos o estar un rato. El primer día estuvimos 2 días y el primer día salimos ya a altas horas y no hubo ninguna prisa a terminar la reunión porque no era sencillamente justificar, sino que era realmente dialogar, escuchar y buscar salidas.
Con toda la paciencia y así como dice César, nosotros nos fuimos con esa intención de escucharles realmente, empaparnos de la situación y también escuchar de boca de las distintas instituciones involucradas cuál era el grado de avance y por qué de repente estaban parados los caminos o faltaba el cumplimiento en el caso de agua, que en el Chaco es vital, y también hablamos del tema involucrado, el tema de educación. Ahora estoy viendo allá en las imágenes de apoyo el convoy y fue majestuoso porque salimos a la madrugada y encontrarnos todos juntos allí y entrar en ese camino y nosotros sentimos lo que ellos sienten a diario, que es lo que nos decían, ¿verdad? Y vos los ves así con una inocencia, le decía yo a César, te miran con unos ojos con tanta esperanza y vos le decís, Dios mío, no pueden seguir así en esas condiciones. Y estamos para eso y estamos seguros de que vamos a dar cumplimiento a esa sentencia. Merecen tener el camino, es lo básico. Es un lugar paradisíaco, realmente. El lugar es maravilloso. Nosotros quedamos encantados y el camino de todo tiempo que abrió el MOPC y está muy comprometido porque en esa reunión que hizo el señor vicepresidente de la República asistieron los ministros, los secretarios de Estado. Entonces, en esa reunión tomaron el compromiso. Entonces, en base a eso, nosotros nos vamos porque ellos están cansados de que se les mienta. Entonces, nosotros nos fuimos con la férrea voluntad de hacerle seguimiento y vamos a cumplir con eso. Justamente me decían de lo que genera el efecto contagio, instituciones que a lo mejor no están, me escribían y me decían, ¿por qué no estamos nosotros? O sea, por ejemplo, sí. la secretaria de Deporte que me dijeron, Sí. nosotros queremos llevar implementos deportivos, Me queremos encanta. participar. O sea, ese es el tema, porque finalmente también al mostrar y al contar lo que estamos haciendo, no como una cuestión de que nos vamos a llevarle al servicio, sino nos vamos a conocer primero. O sea, ese es el tema también, ¿verdad? Volver a conocer, a entender. Ayer hablaba con la presidenta del IPA sobre el pedido de las mujeres. De las mujeres Sí. de hacer artesanía y me decía ella, vamos a trabajar, pero vamos a hacer que entre ellas se generen ese efecto multiplicador, porque nosotros no podemos entrar de afuera, Sí. ya que es una cuestión de que está en la cultura indígena. Entonces, Así ese es el mismo. tema también, pero creo que, bueno, como ya sabrás, Gloria, porque hablamos, emociona hablar del trabajo y donde uno no ve solamente problemas, sino que ve demasiadas oportunidades. Tremendas oportunidades, porque nosotros nos acercamos a las mujeres de Sahuayamaxa que estaban ávidas allí y le preguntamos, ¿y a qué se dedican? Y dice, nosotros queremos hacer algo, que nos enseñen artesanía, lo que sea. Lo mismo pasó con las mujeres de Yaquiaxa. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no darle esa oportunidad? Entonces veníamos nosotros y vamos a hablar con la gente del IPA y como dice César, todas las instituciones que no forman parte de la SICSI, porque eso está establecido en el decreto 4367 del 2015, te dicen, nosotros queremos formar parte, queremos estar allí, pero no es asistencialismo. Sí. Es justamente, gracias a Dios generamos, porque como bien decía César, llevaron la televisión, se vio en directo, la gente vio y la gente se consustanció, se identificó y nosotros venimos con esa vivencia única y la vamos a repetir las veces que sea necesario. ¿De cuántas personas estamos hablando? Las comunidades son inmensas, no te podría decir porque te voy a fallar, ¿verdad? Estamos hablando entre 300 a 500 personas por comunidad. Okay. Si Más o cuatro, menos, más o menos, ¿verdad? Porque sí. Vos ibas a una comunidad y te decían, no, tenemos que convocarle a todas las que integran, entonces venían de lugares muy lejanos y la forma de transporte también que tienen, el terreno. Pero el lugar, te vuelvo a decir, tenemos un Paraguay bendecido, un país bellísimo. Nosotros veíamos garzas volando, había loros, ¿verdad?, que hablaban entre sí. Uno de los muchachos le tomó con el dedo, le llevó hasta el árbol. Es fantástico, es un paraíso, realmente es un paraíso y ellos merecen vivir bien. Es la reivindicación del ser humano que busca este gobierno nacional, de la mano del presidente Peña y del vicepresidente que preside la SICSI. Ese es uno de los temas, doctora. Hay otros temas también en el proceso dentro de lo que es el cumplimiento de los derechos humanos. Nosotros tenemos más de 50 casos que están un poco abandonados, encontramos, y por eso el interés y la prioridad en la agenda del señor vicepresidente de la República
en el cumplimiento. Los sistemas nosotros tenemos casos de niños soldados, tenemos un caso de 1990 que estamos tratando, que es un acuerdo de solución amistosa, ya ha fallecido él y la mamá está con problemas de salud. Ese es un caso que se está remitiendo ahora a la Presidencia de la República porque tiene que ser por un decreto el acuerdo de solución amistosa y el Presidente de la República le autoriza a su vez al señor vicepresidente y a unos ministros. Hay otro caso también de un exfuncionario de la Presidencia de la República que está con una enfermedad un poco grave y ese caso ya está en el despacho del señor Presidente de la República y ya tenemos nosotros, porque el proceso es, nos envían nosotros el proyecto de decreto, obviamente tiene que leerlo el vicepresidente, pasa por asesoría jurídica, nosotros revisamos en la Dirección General y después le remitimos al señor Presidente de la República para que pueda refrendar eso y le autoriza al señor vicepresidente y refrendado a su vez por el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Economía y Finanzas, porque también hay resarcimiento económico. El caso Nissen Pesolani, que cerramos la semana pasada, sí. Tuvimos una reunión con Alejandro, con su abogado y acá justamente con César estuvimos trabajando en la publicación de la sentencia y fue fantástico porque la forma en que le presentamos y les pusimos allí y estuvimos ahí discutiendo un poco, pero logramos el acuerdo, aceptó, le gustó, César en su capacidad de convencimiento le explicó también la necesidad de la difusión vía digital, porque hoy día ya el periódico impreso prácticamente ya nadie lee, ¿verdad? Entonces aceptó Alejandro, cerramos prácticamente ese caso, ahora ya queda para la corte y si ellos dan su consentimiento, entonces eso ya va a estar cerrado. Tenemos muchos casos de acuerdo de solución amistosa que estamos tratando. Nosotros tenemos una agenda muy cargada todos los días en la vicepresidencia por la apertura justamente que nos da el señor vicepresidente. Recién le veía a Heriberto, un líder de Saboyamaxa. Sí. Es un chico joven que estuvo estudiando en el exterior y es fantástico. Lo único que quiere es trabajar por su comunidad y traerle, él decía, innovación, tecnología. Es increíble y si vos le escuchás hablar te quedás maravillado. Realmente es como dos cosas, ¿no? El lado humano de lo que ustedes están hablando y el otro lado, obviamente que cuando hablamos de derechos humanos, absolutamente es humano, pero también que se entiendan los casos, ¿no? De tener esa comprensión y sobre todo de lo que estás hablando, porque a veces se dicen las cantidades, pero ustedes ya están dando respuestas a los casos. Esa es la prioridad nuestra y vuelvo a repetir, es prioridad en la agenda del mismo presidente Peña y del vicepresidente, más aún porque él preside la CICSI. Entonces, nosotros no solamente nos dedicamos a mirar, sino que también tenemos sesiones virtuales. Tuvimos no hace mucho en el caso de la razzia de los niños, en el caso de una jueza del menor, que ya tiene más de 20 años, ¿verdad? Que no se cierra ese caso. Tuvimos una audiencia virtual con los altos comisionados de la Corte Interamericana, de la Comisión, Interamericana, y fue bastante duro, ¿verdad? Estuvimos con Relaciones Exteriores, estuvo el ministro de la Niñez en representación del Estado paraguayo. Pues nosotros lo que hacemos es hacemos el seguimiento a los casos y después enviamos el informe de Estado. Ese informe de Estado otra vez es remitido, se le corre traslado a las víctimas, hacen sus observaciones y en base a eso otra vez la Corte decide. Entonces, si hay alguna observación, nos vuelven a correr traslado y si hay algo que corregir, entonces es un seguimiento permanente el que hacemos. Lo que vemos es que hay mucha voluntad. O sea, yo honestamente veo que por primera vez se habla de esto que ya es importante, pero también veo voluntad, doctora. Es nuestra obligación. Totalmente, y más que voluntad tenemos la obligación y estamos decididos a seguir adelante y dar cumplimiento, porque como bien decía, es la imagen del país. Esta semana estuvo el ministro de la Niñez también dando su informe en el caso de la ONU, ¿verdad? Que son los casos del sistema universal. Fue un examen muy exhaustivo, nosotros estuvimos siguiendo por YouTube, por el canal de la ONU, y es tremendo el examen que uno da como país, por eso que es muy importante ser puntilloso en el cumplimiento
de las sentencias, resoluciones o las recomendaciones. En el caso del sistema universal son recomendaciones. Pero en el caso de la comisión, por ejemplo, podemos llegar a un acuerdo de solución amistosa y no ir a lo contencioso, como le dicen ellos, que es llegar ya a la demanda propiamente contra el Estado paraguayo, y ahí sí ya entra la Procuraduría General a defender los intereses del país, ¿verdad? Involucra varias instituciones, por eso es un trabajo interinstitucional. Si hay un reconocimiento económico, pecuniario, un resarcimiento económico, está el Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría también, y nosotros necesitamos los dictámenes de esa institución. O sea, es un trabajo coordinado y muy minucioso, porque queremos hacer bien las cosas y lo estamos haciendo. ¿Hay algún otro caso más emblemático que tienen? El caso a Ronnie Martí, que fue justamente desestimado, sí, ¿verdad? Gracias a la intervención de un juez chileno ya fallecido. Y después tenemos el caso de, ¿cómo que se llama este señor? Que está siempre con el tema de energía, no me viene ahora el nombre. Después está el caso Panchito López también, ¿verdad? Panchito López por el caso del incendio. Del incendio. Sí, son ese es un caso que hasta ahora no podemos cerrar, ¿verdad? Justamente porque no se le está pudiendo encontrar a todas las víctimas, que ya depende de los representantes legales, ¿verdad? En base a el caso está caratulado como Norma Portillo versus Paraguay y otros, ¿verdad? Contra Paraguay. Y justamente la reunión que tuvimos, la sesión que tuvimos con el alto comisionado de la Corte, de la Comisión Interamericana, fue justamente por ese caso, y le intimó a los representantes legales de que le ubiquen a todas las víctimas para poder hacer el acto de reconocimiento público y de disculpas públicas. En el caso de Nissen, por ejemplo, él se mostró muy emocionado porque el acto de reconocimiento público internacional que hace el Paraguay de la responsabilidad internacional, a él se le hizo ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Fue un acto y él se sintió resarcido, porque lo que nosotros buscamos es que la víctima se sienta conforme. Sí. No, entonces no nos cansamos de dialogar y de plantearle nosotros la postura como Estado, pero ellos tienen que estar conformes. Y hasta que ellos no estén conformes, entonces no podemos cerrar los casos. Entonces, por eso que es un trabajo de diálogo continuo y permanente, y hay que ponerle corazón a eso. Y son procesos ya largos también, ¿no? Uy, de larga data. Te estoy diciendo, este caso de un niño soldado de 1990, la mamá dice, a mí no me importa el resarcimiento económico, yo lo único que quiero es ese acto público de reconocimiento para mi hijo y nada más. Quiero firmar el acuerdo. 34 años después, ¿verdad? O sea que es mucho tiempo, mucha dilatación, y bueno, vemos ahora esa voluntad. Por eso le decía que es importante ver que esto esté en la agenda pública finalmente. Y les digo más, en ese caso, por ejemplo, se involucra el Ministerio de Salud, que le asiste a la mamá, a la madre en este caso, y nos trae el informe pormenorizado del estado de salud. Entonces, en base a eso, fue una cuestión de humanidad, no puede ser que siga tantos años postergado. Entonces, como verán, estamos decididos a darle cierre a los casos, y no nos vamos a cansar de dialogar con las víctimas, sus representantes, quienes sean. César fue testigo de cuando llegamos, nos decían, sí, ustedes nos recibieron en la vicepresidencia, estuvimos, y no les mentimos, porque en la reunión que tuvimos con la comunidad Yaqui Axa, que estaba reclamando la apertura de caminos de todo tiempo, y también la que intercomunica con Kelien Magatecna, estaba ahí sentado también el MOPC, representante del MOPC, y el ingeniero se comprometió, y bueno, y así lo está haciendo, están trabajando. Bueno, que justamente me dijeron que va por buen camino ese pedido. Sí, está muy adelantado, gracias al clima. También nosotros en el Chaco tenemos el tema del clima, ¿verdad? Sí, que es sumado a todo. Sí, el Chaco es indomable. Sí, así mismo. Totalmente. Bueno, doctora, realmente qué bueno escuchar esto, y esperemos volver a tenerla aquí en tribuna para seguir hablando de este tema y los avances que se van presentando. Gracias a ustedes por dar a conocer este tema tan delicado y muchas veces no bien visto, ¿verdad? Porque la gente habla siempre de derechos humanos y relaciona con otras cosas, ¿verdad? Pero es muy importante el reconocimiento que está haciendo el Estado paraguayo en el sentido de dar cumplimiento a los acuerdos y también cuidar
¿verdad? De que no vuelvan a suceder ese tipo de situaciones es muy importante. Está a nuestro cargo, lo asumimos así y bueno, durante todo este gobierno lo vamos a seguir haciendo, no nos vamos a cansar. Muchas Éxito gracias, y doctora. fuerza. Muchas Muchísimas gracias. Gloria. Aparte con el equipo acá que tenemos con el MITIC, te puedo asegurar que estamos para cerrar todos los casos con César. César es un apasionado del tema. Muchísimas gracias, doctora. Realmente ese es el compromiso de este gobierno y de nosotros. Gloria, nos vamos. Nos vamos, porque nos fuimos con muchos temas interesantes y sobre todo con el tiempo también. Así es que nos encontramos la próxima semana. Asimismo, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana.